el domingo que pasó es un tiempo de celebración y lo increíble de esto es que esa historia de la resurrección no quedó ahí. Leemos en Mateo capítulo 28, versículo 19, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas son las palabras de Jesús luego de todo este tiempo. Jesús dice estas cosas que es en este tiempo final en donde luego de esto vemos que asciende al cielo. Y esto es conocido. Si tú eres parte de la iglesia y si has crecido en la iglesia o conoces de esta historia, es conocida como la Gran Comisión. Es la invitación, no para todos, solamente para los discípulos, para aquellos que se dicen ser discípulos. Y desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, siento que este es el comienzo de una increíble revolución. Una revolución que transformó el mundo con 12 personas que llevó a lo que hoy día sucede en este lugar. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué se necesita para que haya una revolución? ¿Qué se necesita para que haya una revolución? Y para que la revolución se pueda mover, para que todo pueda avanzar. Y lo primero se necesita un líder. Necesitamos una persona que encabece todo esto. Sin una persona que venga con la idea, sin una persona que anime y esté con el resto, no hay revolución. También necesitamos una misión. Una misión tiene que ver con qué vamos a estar haciendo, para qué nos vamos a juntar, ¿de qué, contra qué vamos a estar revolucionándonos? Pero por sobre todas las cosas, para que haya una revolución necesitamos a un grupo de revolucionarios. ¿Cuántos revolucionarios hay aquí hoy día? Somos pocos, pero bueno, todavía quedan algunos. El punto de partida es esta invitación que Jesús hace. Únete a la revolución. ¿Y cómo me uno a la revolución? Tiene que ver con tomar esta carga, esta invitación de ser uno que lleva el mensaje a otros. Es interesante. Una revolución como esta no se da como se dio en la historia del mundo. Fueron 12 personas que empezaron a compartir y por causa de esto son perseguidos. El mensaje se comienza a extender al punto de que 2000 años después, hoy día estamos en este lugar compartiendo. Y quizás tú conoces lo que sucede. Jesús en una ocasión los reúne y les dice: hey, esperen un minuto, porque va a llegar ese instante donde van a ser empoderados para poder compartir este evangelio que yo quiero que compartan, para que puedan ser los revolucionarios que yo quiero que sean. Y ese día de Pentecostés, si usted conoce la historia, fueron bautizados en el Espíritu y empezaron a hablar otros idiomas. Y mucha gente escuchó. Se nos dice en Hechos capítulo 2 que más de 3.000 personas se unieron a esta revolución. Ahora, quiero tomar este contexto porque hay una historia que justo viene después de ese día de Pentecostés. Y es una historia que siento yo que nos va a dar un contexto para que entendamos en dónde estamos y qué es lo que podemos hacer en medio de todo esto. Está en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración a las 3 de la tarde. Esto para mí es interesantísimo porque a veces nosotros, por causa de que, y es válido, se los he dicho bastantes veces, pero porque no conocemos los contextos y no sabemos la historia, no entendemos lo primordial y lo importante que es que estas personas hayan ido a esta hora. En este tiempo habían 3 tipos de ocasiones donde se participaba en la oración. Estaba en la mañana, que se llamaba Shakirit, donde la gente iba por la mañana y participaba en un tiempo de oración. Después venía otro que se llamaba Marib, y en ese tiempo también era el tiempo de la tarde, a las 3 de la tarde, que es este. Y por último, al anochecer, Minja era el tiempo de la tarde y Mirib era el tiempo del el atardecer, al final del día. Pero el Minja, que es este tiempo en particular, era tan fundamental por el hecho de que coincidía con el sacrificio del templo,
con el sacrificio de los pecados. Entonces, era una ocasión donde muchísima gente asistía, no solamente por el tiempo de oración, sino por la oportunidad que tenían de presentar sus ofrendas para la expiación de sus pecados. Entonces, entendiendo este contexto, continuemos la lectura. En el versículo 12 nos dice lo siguiente: mientras se acercaban al templo, entraba siendo cargado un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Puerta Hermosa, para que pudiera pedir limosnas a la gente que entraba. Y estas son las casualidades que yo llamo las diosidades de Dios, justo a las 3 de la tarde. Ahora, entienda esto, aquí es donde se aplica el contexto. Este hombre no iba a la oración de la mañana y no iba a la oración de la noche, iba a la oración de las 3 de la tarde a pedir dinero. ¿Por qué? Porque era el tiempo donde iba la mayor cantidad de gente. Entonces, entre más gente, más posibilidad iba a tener de poder recibir y colectar dinero. Entonces, Lucas nos dice que entra siendo cargado no porque él sea simplemente un cojo, sino porque no puede caminar. Se fija que los pequeños detalles nos hacen ver ahora un panorama distinto. Este cojo está entrando juntamente con Pedro y Juan a la misma vez que hay cientos de personas que están yendo al templo en esta ocasión. Lucas nos dice que este hombre había estado en esta condición desde su nacimiento. La idea particular y lo más probable es que en medio de todo esto, este hombre era algo que hacía todos los días. En términos generales, era una persona conocida. Miren, cuando yo vivía en Chile, había en una ciudad un cuidador de autos. Yo no sé cómo es en su país, pero en mi país los autos tiene que haber alguien que te los cuide, porque si no, te los rayan, te los roban, lo que piense en algo malo, y eso le puede pasar. Pero no es un cuidador municipal, no es él que se le ocurrió ir a cuidar porque quiere una propina. ¿Sí? ¿En su país también? Ya. Entonces, este chico, no me recuerdo su nombre, tenía ciertos problemas físicos, pero también mentales, y él cuidaba los autos y los limpiaba, y todo el mundo lo conocía a él, pero había una característica que él tenía, que él se creía un policía. ¿Ok? Entonces, él usaba una gorra de los que usan los policías en Chile y cuidaba los carros. Pero en una ocasión, en un robo que hay en un banco, él, con este espíritu de querer ayudar, trata de detener a los delincuentes y es asesinado. Fue una noticia de toda la ciudad en ese tiempo, porque todo el mundo lo conocía. Era esa persona que cuidaba el auto y que todo el mundo lo conocía. Y la muerte fue tal que apareció hasta en las noticias y le hicieron una estatua. Usted va a Machalí, que es esta ciudad en el sur de Chile, y usted entra a la ciudad, va entrando y va a ver un monumento al joven combatiente, ¿no? Al revolucionario ese. Fue asesinado. Pero mi punto es que a eso me refiero. Cuando una persona conocía, él era esa persona que estaba ahí todos los días. ¿Dónde? En la Puerta la Hermosa. Era la persona que, ¿qué es lo que hacía? Todo el mundo sabía. Nadie se preguntaba, ¿qué está haciendo ese hombre ahí? Todo el mundo sabía lo que él hacía y por qué estaba ahí. Ahora, alguien como este iba a enfrentar un panorama en donde se iba a encontrar con gente que lo aceptaba, con gente que lo rechazaba, pero ahí iba a estar pidiendo dinero. Y todo es el contexto que Lucas nos está poniendo. Entonces, continuamos en el versículo 3 y dice lo siguiente: cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero, porque eso es lo que hace una persona que pide dinero. Que está en la puerta mendigando. Un mendigo pide dinero. Y lo que hace es que se encuentra con dos posibilidades. O que usted le dé dinero o que usted lo rechace. Esas eran las opciones que él tenía. Entonces todo el día, una moneda, por favor, y tiene que, ¿se ha fijado que tiene hasta tonos particulares? Una moneda, por favor. Y usted lo reconoce. El cojito que está pidiendo plata. Ya automáticamente uno lo conoce. Todo esto coincide
particularmente con que este hombre le está pidiendo dinero a no cualquier persona, sino le está pidiendo dinero a Pedro y a Juan. Y fíjense, interesantemente esto, pensaba en esto, nunca se dio este contexto cuando Jesús fue al templo. Y quizás si se dio, Jesús le dio una moneda. No sabemos. Pero justo en esto, vemos que le está pidiendo dinero a Pedro y a Juan. Entonces, versículo 4, Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos, se me quedó la billetera en la casa. Eso fue lo que le dijo, ¿ok? Lo miró, el hombre lo miró, el hombre lisiado, lo miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. ¿Se fijan? Ahí está este hombre y Pedro le llama la atención. ¡Hey, míranos! Yo no sé si lo va a reprimir o si le va a dar algo de dinero. Es como quizás, ¿qué tiene en el bolsillo que me va a entregar? Porque puede ser un fajo de dinero o puede ser absolutamente nada. Me va a molestar porque estoy en el templo haciendo algo indebido. Puede que él se haya encontrado con un montón de gente que se encontraba en un contexto como este, donde lo reprimido le daba algo, pero en cierta manera hay algo que este hombre espera recibir de ellos. Y aquí es donde nosotros tenemos que mirarnos. Porque muchas veces nos va a pasar con personas que vienen con una necesidad. Y la pregunta es esta, ¿qué es lo que la gente espera de mí? Cuando alguien viene a ti, no importa el contexto, aquí hay un hombre que está pidiendo dinero y está en una necesidad monetaria. Cuando alguien viene a ti, ¿qué es lo que la gente espera? Porque quizás puedo ser como el montón que le daba o el otro montón que lo rechazaba. Pero en esta ocasión particular es donde, insisto, casualmente se da todo esto con Pedro y Juan. Los discípulos de Jesús. Y aquí es donde yo tengo que mirarme y decir, ok, si yo soy un discípulo, ¿qué es lo que la gente espera de mí? Continúa el versículo 5. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Quiero que por un minuto tome conciencia de lo que está sucediendo aquí. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, Pedro tomó al hombre lisiado de mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando. ¿Y qué hacía? Alabando a Dios. Eso es lo que pasa cuando uno experimenta un milagro. Y me fascina esta idea porque, miren, Pedro no perdió un instante. Te les dije que se le había quedado la billetera en la casa. Y este hombre no tenía Venmo. Pero eso no le impidió darle algo. Y miren, en términos generales, lo que Pedro está diciendo es esto. No tengo lo que quieres, pero tengo lo que necesitas. Y esta es la parte que yo siento que es sumamente importante cuando tiene que ver con nuestra vida como discípulos, porque cada discípulo de Jesús tiene lo que el mundo necesita.
¿Qué es lo que estoy dando? Es la otra pregunta. ¿Cuántas personas quizás no conocemos que están en una situación de necesidad viniendo a nosotros? ¿Qué es lo que le estoy dando? ¿Le estoy dando lo que quieren o le estoy dando lo que necesitan? Miren, hay muchas ocasiones que personas vienen a nosotros contándonos sus circunstancias particulares. ¿Cuántas veces estoy tomando esa oportunidad que se me está dando para simplemente decirle, Dios quiere hacer algo en tu vida? En ese instante, en ese minuto, déjame orar por ti. Cuando somos capaces de actuar como un canal de bendición para otros, la obra que Dios puede hacer es increíble. Amén. Amén, así es. Quiero que entienda esto y lo puse de esta manera. No, mi labor no es tener lo que otros quieren, es poder ser el medio para dar lo que Dios quiere entregarles. Y la frase que Pedro utiliza es poderosa. ¿Por qué? Porque él está diciendo, no tengo lo que quieres, no tengo ni oro ni plata, no tengo una moneda para darte, pero hay algo muchísimo mejor que Dios quiere entregarte el día de hoy. Y ha preparado todo este día, te ha puesto en esta circunstancia desde tu nacimiento para este minuto. Entonces, cuando cosas como estas pasan, mire lo que sucede. Toda la gente, dice el versículo 6 en adelante, lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Es que, le insisto, esta era la persona que estaba sentada ahí, esta era la persona que todos habían visto en alguna ocasión u otra, siendo ayudado y poniéndolo en la puerta. Nadie ponía por años. Se había hecho parte de la decoración del templo. Ahí estaba, ¿quién? El cojo. Iremos a ver al cojo. Cuando no veían al cojo en la puerta, se preguntan, ¿qué le habrá pasado al cojito? Porque era parte de la decoración. Pero aquí está, al verlo, eso fue testimonio para muchos. Y miren, esta es la parte que a veces nosotros no nos damos cuenta. Muchísimas veces, con lo que Dios puede hacer a través de un simple milagro, podemos impactar a muchos. Amén, así es. En este caso, lo puse así. La sorpresa de uno, que fue la del cojo, se transformó en la sorpresa de muchos. Así es. Miren, esto trajo como resultado una gran conmoción. ¿Se recuerda la hora que era? Las 3 de la tarde. ¿Cuánta gente iba a ese tiempo? Muchísima gente. Toda esta gente que iba constantemente al templo conocía a este hombre, conocía al mendigo. Quizás habían algunos que al entrar lo habían visto ahí sentado, lo vieron ser puesto en ese lugar. Quizás hubieron algunos que cuando entraron le dieron o lo rechazaron. Pero todo el mundo había conocido a este personaje. Y están tan asombrados como lo estaba el mendigo. El que era una decoración en el templo se transforma ahora en el testimonio del poder de Dios. Continúa Lucas. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Y algo que pensaba aquí, yo no sé si está sujetándolos porque es como que si se me van, se me va a ir el milagro, no sé, o quizás todavía como que tenía miedo que si me suelto me voy a caer. Yo no sé por qué, pero esa imagen, miren, creo que el shock lo tenía tan que los tiene así como que, ¡ay, Dios mío! ¡Estoy caminando! No puede soltar a Pedro y a Juan. Y en ese minuto, todo el mundo está viniendo a ver qué es lo que pasó. Y fíjense qué coincidencia que este hombre entra con ellos
los tiene agarrados, no los deja. ¡Qué coincidencia que todo el mundo se da cuenta! ¡Qué coincidencia que empiezan a correr porque están asombrados! ¡Qué coincidencia! Y aquí es donde viene mi parte favorita. Porque aquí es donde vemos la revolución en su máxima expresión. Versículo 12. Pedro vio esto como una oportunidad. Dígalo ahora convencido como Yuri. Esto entonces vio Pedro como una oportunidad. Como una oportunidad. Y se dirigió a la multitud. Y creo que la frase poderosa aquí es: lo vio como una oportunidad. Otras versiones dicen, al ver esto, al ver que la gente venía y se estaba reuniendo, Pedro, esta es la mía. No sé si le ha pasado en alguna ocasión. Miren, si nosotros somos, usted dice, no, yo no soy oportunista. Sí lo somos, si somos oportunistas. Miren, le voy a dar un ejemplo y usted me va a decir que sí. Quizás ha estado todo el día afuera y de pronto llega a la casa con hambre. Su esposa le dice, vamos, hay una fiesta, y usted va, entra a la fiesta y se da cuenta que es comida ilimitada. ¿Usted qué toma? Toma la oportunidad. Miren, usted va al Costco, están regalando heladito, ¿usted qué hace? Toma la oportunidad. ¿Es gratis? Ahí estoy. Ponga mi nombre. Pedro miró a esta gente y tomó la oportunidad. Ya no es lo que tiene para compartir a un solo hombre. Ahora tiene una multitud de gente. Esta es la pregunta para ti. ¿Qué tengo que puedo dar? ¿Qué tengo que puedo dar? Puedo ir un poquito más profundo. ¿Qué tengo que puedo dar que no estoy dando? O mejor aún, ¿qué oportunidades puedo tomar? Miren, aquí hay algo que es tan fundamental y tan primordial para nosotros como cristianos. Porque muchísimas veces la oportunidad quizás está frente a mí, comenzando con nuestros hijos. Quizás la oportunidad es quitarle por un minuto el teléfono y sentarnos a orar. Quizás la oportunidad es apagar la televisión y leer la Biblia. Quizás la oportunidad es hacerle esa pregunta que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón desde ya hace mucho. Entonces veamos, Pedro vio, dice el versículo 12, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Por qué esto les llama tanto la atención? ¿Y por qué nos quedan viendo a nosotros como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Él es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron, entregaron a Pilato y a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Fíjense que toma la oportunidad y valientemente confronta a la gente. Este milagro sucedió, ¿por qué? Por causa de Cristo. Este milagro no pasa con un hombre que está en una tumba, no, es el Cristo resucitado. No es uno que se quedó clavado en la cruz, no es un buen maestro, no, este es el Cristo vivo. Pero más aún, va más profundo y les dice, el que ustedes crucificaron fue por causa de sus pecados. Pedro podría haber dicho, hagan la fila, ¿quién más quiere milagros? Y empezar a vender, como hacen muchos. O quizá voy a escribir mi libro y empezar a hacer un negocio de todo esto. No. Pedro lo único que hace es que toma lo que ha pasado y lo dirige ¿a quién? A Dios. La obra es
de Dios a través de ¿quién? De Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es el centro de esta revolución, mis queridos amigos. Pero no ese Cristo muerto, no ese Cristo que está ahí en la cruz, que dan ganas de ayudarlo. No, Cristo está vivo. Cristo reina. Y viene pronto. Y ahí está Pedro y Juan, hombres llenos de valentía, protagonistas de esta revolución. Continúa el capítulo 4, perdón. Mientras Pedro y Juan, después de que Pedro ha dicho un mensaje increíble, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Y esto es interesante, todo esto es un contexto, lo voy a explicar. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Si usted se recuerda un poco, dentro de los grupos políticos religiosos que existían en la nación de Judá en este tiempo, los más predominantes eran los saduceos y los fariseos. Y la gran diferencia de estos dos es que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Hay una confrontación que se da en una ocasión con Jesús, con Pablo, en contra de los saduceos, pero mi punto particular es que esto es importante. ¿Por qué? Porque la gente, no le gusta que están predicando sobre la resurrección y no le gusta que están hablando de este Jesús que tiene el poder para resucitar. Ahora, una revolución, quiero que entienda esto, siempre va a tener opresión. Y en este caso particular, la opresión viene porque esta opresión vamos a encontrar opresión. Y miren lo que les pasó en el versículo 3, dice que los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero la historia no quedó ahí. Muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Lo más probable es que la gente que se unió a esa revolución fueron aproximadamente unas 10.000, 15.000 personas. Muchos creyeron. Muchos creyeron. Y esta es la clave. Muchos se unieron más a la revolución. Y esto siguió expandiéndose y siguió expandiéndose y siguió expandiéndose. Hasta que 2000 años después, hoy día, usted y yo hacemos eco de este mensaje. Simplemente cuando personas están dispuestas a dejarse usar por el poder de Dios. Dispuestas a ser testigos, no solo para uno, sino para muchos. Por eso quiero que entienda esto. Mire, la revolución se da no cuando estoy listo, sino cuando tengo la oportunidad. Y puede que la oportunidad esté ahí. Estos revolucionarios eran conocidos como los seguidores del camino. Eran conocidos como los discípulos de Jesús. Estos revolucionarios fueron aquellos que cambiaron el mundo, cambiaron la historia. Y no ha habido nada ni nadie que los ha podido detener porque el poder del mensaje, la misión que tienen es eterna. Hoy hay muchos de nosotros que nos decimos ser discípulos, pero no somos parte de ninguna revolución. Muchos de nosotros que nos llamamos revolucionarios de Cristo, pero ni en mi casa la revolución se vive. ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estás esperando? Porque mañana puede ser demasiado tarde.
Mañana el mendigo no va a estar en la puerta. ¿Qué estás esperando? Porque mire, la invitación de Cristo no es para algunos, es para todo aquel que se dice ser su discípulo. No es para los más especiales, para los más lindos. No, es para cualquiera que quiera tomar la cruz. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere ser mi discípulo, pongámonos con esta idea de la revolución, si alguno quiere ser un revolucionario mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso, ¿qué es lo que tienes y no estás dando? Quizás tu compañero de trabajo necesita escuchar tu testimonio. Quizás esa persona que te compartió esa situación particular que están viviendo en su trabajo, en su salud, cualquiera sea, necesita que tú puedas ir y orar por él o por ella. ¿Qué es lo que tienes y no estás dando? ¿A qué le tienes miedo? Es más, ¿qué le ofreces a la gente cuando viene a ti en necesidad? Miren, no estoy diciendo que no le puedo ayudar con un plato de comida o con una ayuda financiera, pero la mejor ayuda que nosotros le podemos dar a alguien es presentarle al Cristo vivo. Amén. Así es. 12 hombres tomaron el desafío de unirse a una revolución. Comenzó en Jerusalén, Judea, en Samaria y llegó hasta Utah. Y necesitamos más revolucionarios, personas dispuestas a no ser un individuo del domingo, no a ser un cristiano dominical, sino a ser un revolucionario de por vida. Por eso, únete a la revolución. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias porque la invitación que recibimos nos recuerda en primer lugar que tú quieres usarnos. Quizás hay alguien aquí que se ha estado preguntando, ¿quiere Dios usarme? Mientras todos los ojos están cerrados, puede que alguien hoy día esté aquí preguntándose, ¿dónde quiere Dios usarme? Y a veces mientras más nos preguntamos, más tiempo dejamos pasar. Y el Espíritu Santo hoy día te está simplemente recordando esto. El tiempo es ahora. El lugar es donde tú estés. Señor, ayúdanos a ser revolucionarios en nuestro hogar, donde tu palabra, Señor, esté viva, moldeando los corazones de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas. Que podamos ser revolucionarios en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la universidad. Y que como Pedro y Juan, Señor, podamos ofrecer lo que la gente necesita. Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Señor, bendice a cada revolucionario en este lugar. Cada persona que dice, como Isaías, heme aquí,
envíame a mí. Levántanos de este tiempo, Señor, con la bendición que viene de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que esta semana sea una semana revolucionaria. En el nombre de Jesús, y todos dicen, hey, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, ¿ok? Adiós.